Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio. Estamos concluyendo con estos 3 capítulos que son como el colofón, conclusión. Pero para cuesteo ya le conto entonces 3 capítulos que nos habla de un apéndice, ¿verdad? O sea, se concluye de esta manera el segundo discurso de Moisés. 26, 27 y 28 del libro del Deuteronomio. Pueden leerlo, pueden mirarlo. Vamos a profundizar un poquitito más sobre estos capítulos. Especialmente ahora estamos ya en el capítulo 28 que nos habla de bendiciones y de maldiciones. Pero ¿qué significa esto? Porque algunas veces ya hemos dicho que nos puede caer un poco mal, ¿verdad? El hecho de decir bendiciones o maldiciones de parte de Dios. No, tenemos que entender muy bien lo que significa aquí las bendiciones y maldiciones. Siempre la palabra de Dios te presenta como consecuencia de nuestras acciones. Es decir, las bendiciones son consecuencias de nuestras acciones. De Yapoponano, y evidentemente que eso redunda en una bendición. Es decir, en un elemento positivo para la comunidad. No pienses también, porque algunas veces pues, somos demasiado egoístas, encerrados en nosotros. Pensamos que la bendición es para mí, yo soy bendecido, yo. Incluso muchas veces las bendiciones, como decimos, mucho más para las personas que nos rodean. La bendición muchas veces más para la comunidad en donde nosotros nos encontramos. Por ejemplo, un papá bueno, un papá que trabaja, un papá servicial, esa bendición, tal vez para él es un esfuerzo, es una lucha y eso es una bendición, verdaderamente que te dé fuerza, salud, ganas de vivir, pero que redunda en beneficio, por ejemplo, de sus hijos, de su esposa, de su familia. Apenas la bendición se da cuenta. Entonces redunda siempre, es consecuencia. El bien no es que se queda solamente porque yo soy bueno y me quedo yo en eso, no. Enseguida redunda en beneficio también de los demás. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración.
Hay una parábola muy interesante, ¿se acuerdan? De aquel patrón que sale y que busca obreros para la viña, a uno a las 7, las 9, las 12, las 3, las 6 de la tarde, todito les hace trabajar en la viña. Comienza a pagarle su salario a cada uno, por un denario habían dicho, ¿verdad? Entonces, comenzando el último, un denario, después el de las 3 de la tarde, el de las 12, todito, después el de las 7 de la mañana, y toditos recibieron un denario. Hay poshima la otro, ese de las 7. Yo estuve aquí trabajando todo el día, y a ese que trabajó solo una horita le pagaste igualito que a mí. ¿Cómo puede ser eso? Y hay una cosa muy interesante, ¿verdad? Cómo termina esa parábola, porque dice, ¿acaso tú eres envidioso? Le dice, ¿acaso tú eres envidioso? Que yo no puedo hacer lo que quiera con mis bienes. ¿Acaso te enojas si eres envidioso? Porque yo soy bueno, dice encima, porque yo soy bueno. Entonces, esa es la bondad del Señor. Entonces, atención, la bondad del Señor, como cualquiera de las bondades de cada uno de nosotros, siempre repercute en beneficio de todos. No es solamente de uno, no es que Dios es egoísta, o mejor dicho, nosotros mismos, que somos alter Christi, otros Cristos, también esa bondad tiene que ser en beneficio de los demás. Entonces eso se abre a los demás, porque entonces tú no eres bondadoso, no eres bueno, si solamente estás diciendo yo soy bonito para mí, yo soy bonito para mí. No, vos sos un tremendo egoísta, eso es lo que sos. Entonces como que estás buscando solamente tu provecho, tus cosas, lo que a vos te gusta, lo que vos querés. Por eso que dicen los protestantes, yo me confieso con Dios, yo y Diosito, yo con Dios no, yo con el sacerdote jamás, yo con la comunidad jamás, yo con Dios. Equivocado. Esa es una herejía. Eso ya existía en la primera comunidad cristiana, eso ya se había superado. Y ahora volvemos otra vez con esta gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir que no entendéis y me va el cristianismo. Y ellos se quieren llamar cristianos, no quieren lo que se le diga protestante. Somos cristianos. Y yo te diría que absolutamente eso va contra el cristianismo. No puedes ser cristiano. Estás protestando contra el cristianismo. Eso es lo que estás haciendo. Porque el cristianismo verdaderamente lo que hace es adherirse totalmente a la comunidad. Nada de yo y Dios, yo. Yo y papi, ¿verdad? Eso es ser egoísta. Y entonces comenzás a dividir a la gente, ¿verdad? Comenzás a dividir a los demás. Por eso digo, es importante el trabajar unidos, trabajar juntos, reflexionar, saber verdaderamente, ir a lo esencial y a lo fundamental. Y eso de todas partes. Todos estamos llamados verdaderamente a un estudio serio, a una comprensión total y no a una interpretación libre, como a mí se me inspira, como a mí se me canta. ¿Por qué? Y porque justamente, porque vos decís lo que te conviene y lo que querés, entonces no estás diciendo lo que verdaderamente el Evangelio está queriendo transmitir. ¿Entendiste? Y entonces eso es elemental y hay muchos errores en este sentido. ¿Por qué? Y porque no sabemos. Ya pinte, por las dudas, ¿verdad? Ya eminte. Y claro, y como los otros tampoco, no es que sabemos mucho, no estudiamos, o sea, todos estamos lo mismo. Y entonces el que grita más fuerte y el que se adelanta al otro le hace creer, ¿verdad?, al otro, y después, peor todavía, lo vuelve fanático. Y cuando vos te volvés fanático, ya no tenés la capacidad de reflexión. El fanático no puede reflexionar. El fanático es piñón fijo. Y está ahí sobre eso, está ahí, piñón fijo. No se ve. Está ahí ese ruidito ahí que tenés en tu motor, ¿verdad? Bueno, entonces esto es importante que nosotros miremos un poco, sobre todo ahora que estamos hablando de este colofón como consecuencia de nuestras acciones, que apuntan a la comunidad. La comunidad aquí es lo esencial y lo fundamental. Volvemos a mirar un poco la estructura general de este capítulo 28. Por una parte decíamos que hay un primer bloque de bendiciones que va del capítulo 28, 1:14, y luego un segundo bloque que es de maldiciones. Ese es un poco más largo, que va del versículo 15 al 68. Introducido cada uno por una declaración condicional de las causas que harán venir la bendición o que harán venir la maldición. Miren un poco, en el 28:15 es para la maldición, ¿verdad?
Pero, dice, si no escuchas la voz del Señor tu Dios y no te empeñas en practicar todos sus mandamientos y preceptos que hoy prescribo, caerán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Hay que ver. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que hoy el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Así sonaban las campanas de Viena a mediodía de hoy para recordar a las víctimas del atentado de ayer en la capital austriaca. El Papa Francisco publicó en Twitter este mensaje de solidaridad en alemán. Además de saludar a las víctimas, pidió detener la violencia y construir todos juntos la paz y la hermandad. El arzobispo de la ciudad, el cardenal Christoph Schönborn, publicó un mensaje en Twitter durante el atentado pidiendo oraciones por las víctimas y por las fuerzas de seguridad. Horas después añadió que sería equivocado responder a estos ataques con más odio y pidió apostar por los valores que hacen grande a Austria: la solidaridad, el espíritu de comunidad y el respeto. El atentado dejó al menos 4 muertos y 21 heridos. Además, la policía abatió al terrorista. La policía pidió que no se publicaran en redes sociales vídeos de lo ocurrido para no dar pistas a los culpables ni sembrar el pánico. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia
gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando la palabra de Dios, estamos reflexionando el libro del Deuteronomio, que nos está diciendo, que nos quiere enseñar hacia dónde estamos apuntando. Aquí nos encontramos, decíamos, con estas pequeñas introducciones, tanto para las bendiciones como para las maldiciones. De las bendiciones, 28:1, dice, si escuchas la voz, si escuchas, condicional, el sí escuchas. Entonces, ve ahí por donde. Eso está en tus manos. Entonces, viste que es importante cómo el autor sagrado nos presenta. Lande, regenduno, lande, ellapono. Si escuchas la voz de Dios, tu Dios, y te empeñas. Otro verbo muy importante, empeñarse, esforzarse, luchar. Entonces, hacer, trabajar por el reino de Dios. Trabajar por hacer presente esta gracia de Dios en nuestra vida y en nuestra nación, en nuestra sociedad. Si te empeñas en practicar todos los mandamientos que hoy te prescribo. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo, mira un poco ya está, el utilizar esta palabra, el hoy te prescribo, ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Entonces, no estés pensando tanto, estés buscando tanto. Pero lleva peso, no. El Señor es bien concreto, o mejor dicho, el autor sagrado cuando está escribiendo en su reflexión comunitaria dice, Dios está presente, el omnipresente, el presente en todo tiempo. Dice, lleva piñan de llano, ñan de mi ñan de rendú, ñan de petimo, boasa ñan de peipoña po a mi jangua, ñan po a mi jangua, ¿verdad? Entonces, aquí te está diciendo que hoy te presento, ñan de yapona, ko an yapona. Allí pita son años de papel con anga ya pona peñan denda ya poino ababendo ya pomo ahí ñandre lo pega con mañan de ya eva que ya Paraguay y bota ñande mante ya pota oye eva. Y así también, ¿verdad? Nosotros tendríamos que pensar un poco, tendríamos que dar ese paso tan importante también aquí en este caso, ¿verdad? Para practicar, dice, si te empeñas en practicar, o sea, saber, sentir, vivir. Algo que nos mueva, peñanemos canaña, lleva como decimos siempre, peñanemos panaña, y nos hace ir hacia los otros. Entonces, Él ahora viene como la consecuencia, y esto es lo importante, y por eso el título de bendiciones y maldiciones. Entonces, Él te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Ya hemos dicho aquí lo que significa la palabra naciones, porque el Deuteronomio y los libros que encontramos luego prácticamente, no solo el Pentateuco, sino que toda la reflexión del Antiguo Testamento y después de ahí toda la Biblia que se va formando dentro de esa macroestructura, es tan importante saber. Aquí, ¿por qué te habla por encima de todas las naciones? Porque recuerden que Israel tuvo una experiencia, aquella del exilio, que le hizo tocar fondo. Hoy, ¿qué ve tu yucua, verdad? Se dio cuenta de su realidad. Comenzó a reflexionar en ese momento de angustia, en ese momento de lejanía en que estaba Israel y dice, ¿cuál es la razón por la cual yo me encuentro en esta situación alejado de Dios, con estos sufrimientos, con esta imposibilidad? He perdido la tierra, he perdido mi dignidad, he perdido todo. Nos hemos dividido como pueblo, etcétera, etcétera. Ahí comienza, ¿verdad? Ahora lo llevan al plano religioso y esto es lo que a nosotros nos hace entender, ¿verdad? Que la Biblia está escrita desde el plano religioso, desde una teología. Entonces aquí ellos encuentran y dicen, bueno, en realidad es porque nosotros nos dejamos influenciar por las naciones, por las otras religiones, por los otros baales, por los otros señores, por los otros dioses de nuestros pueblos vecinos, circunvecinos. Umía, entonces, al final de cuentas, en vez de que nosotros seamos fuerza, que nosotros defendamos y vivamos nuestra propia religión, ¿qué hicimos? Nos dejamos seducir. Las otras naciones
nos sedujeron. Y aquí podemos hablar, ¿verdad?, de muchas clases de seducciones, ¿verdad? Esa seducción religiosa, esa seducción en todas las propuestas lindas, el caramelito, ¿verdad?, que te ofrecen los demás. Entonces ahí gusto yo. Ya ella, te muy fácil vea, mi otro ya pues te gusto vea. Y eso es lo que pasa con Israel, ¿verdad? Entonces, religiosamente también, cuando van entrando las otras culturas, cuando van entrando las otras influencias, cuando van entrando las otras religiones, entonces Israel se encuentra en esta situación. Se encuentra en una situación mala, ¿verdad? En una situación difícil. Y es eso lo que nosotros ahora estamos descubriendo, ¿verdad? Es eso lo que nosotros ahora vemos con este camino de querer recuperar, de querer, entonces por eso te está diciendo por encima, ¿verdad?, de todas las naciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, ¿verdad?, concentrarnos y tenemos que entender en este capítulo 28, porque esta es, como decíamos, una simple introducción. Esto es lo que a nosotros nos está ayudando para que podamos entender lo que vendrá a continuación como bendición. ¿Fruto de qué cosa? ¿Fruto de qué cosa? De escuchar la voz del Señor, empeñarse en practicar los mandamientos del Señor y sobre todo entonces saber que eso viene como consecuencia. ¿Qué cosa viene como consecuencia? Y de que nosotros estaremos por encima de todas las naciones. Pero hay que entender bien lo que significa entonces, como decíamos recién, estar por encima de todas las naciones. Quiere decir que nosotros no nos vamos a dejar influenciar por cualquier virorey porque nos están vendiendo espejitos, ¿verdad? Nos venden espejos. No, aquí nada de estar comprando espejitos, ¿verdad? Sino que aquí uno tiene que mirar mucho más y tiene que apuntar lejos, ¿verdad? O sea, tiene que apuntar a aquello esencial y fundamental que se nos está presentando. Y desde aquí entonces nosotros podemos también hacer lo esencial y lo fundamental para nosotros, ¿verdad? Para nuestra comunidad. Vivir auténticamente, porque es eso. Y vivir auténticamente quiere decir ponernos por encima de todas las cosas que se nos están presentando como influencia negativa. Estas son las tentaciones entonces que nosotros podemos recibir desde el exterior. Seguimos reflexionando con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. No lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Y aquí nosotros nos encontramos en este capítulo 28 que decimos que nos habla de bendiciones y de maldiciones. Aquí cuando hablamos de bendiciones y maldiciones, nosotros entramos en algo fundamental y esencial, ¿verdad? Porque si hablamos de bendiciones y maldiciones, nosotros estamos diciendo que esto es consecuencia. Y esto es muy importante, ¿verdad? El hecho de mirar entonces la consecuencia como tal. Cómo nosotros tenemos que entender la acción de una decisión, porque esto pues son acciones, ¿verdad? O sea, repercusiones que vienen sobre nuestra vida, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra sociedad, sobre todo lo que nos rodea, ¿verdad? Pero eso depende de qué, y depende de nuestras decisiones. Aquí entonces entra nuestra libertad totalmente, absolutamente, ¿verdad? Después de un discernimiento, la inteligencia, viene la libertad. O sea, es una decisión tuya, una decisión mía, una decisión nuestra a nivel amplio, ¿verdad? Pero después viene la voluntad. Voluntad es el hecho de que nosotros, eso que hemos decidido ahora, nos comprometemos y hacemos. Da EQ discurso o la pareja guajina, ¿verdad? Estilo político. Vamos a esto, vamos a aquello, vamos a aquello, o para la año, ni baebe, peor de lo que estaba. Entonces, fíjense, eso es importante entender, porque eso es verdaderamente del aspecto moral. Si vamos a hablar del aspecto moral, eso es lo que se llama pecado, ¿verdad? Pecado significa del aspecto moral decir algo, comprometerse con algo y después no hacerlo, no cumplirlo. Eso es del aspecto moral. Apenas era pecado. Bueno, y entonces, desde ahí tiene que haber algo que nos mueva, y a eso le llamamos nosotros la capacidad de amar. Tenemos para que vos hagas algo, va a ser justamente esa fuerza y esa capacidad interna, ¿verdad?, que te empuja y que te envía a hacer lo que decidiste o lo que decidieron, y te da fuerza de voluntad y empeño para seguir luchando y no quedarte atrás. Bueno, vamos a seguir un poquitito más de esta estructura que nosotros estábamos diciendo. Son las bendiciones y maldiciones. Ahora, el bloque de las bendiciones se termina con una repetición inclusiva de esas causas que atraerán la bendición sobre Israel. Terminan entonces con una repetición inclusiva de las causas que atraerán la bendición sobre Israel. Encontramos eso en el capítulo 28, siempre versículo 13. Versículo 13b. El Señor te pondrá al frente, no detrás. El Señor te pondrá al frente, no detrás. Es decir, como pueblo tenemos que estar siempre al frente. Si nosotros vivimos, entonces de cierta manera te está diciendo que el que vive los preceptos y los mandamientos del Señor, no puede. ¿Por qué? Porque vos sos como esa luz, como esa lámpara que ilumina a los demás. Apellanani. Si vos sos un verdadero cristiano, si sos un comprometido, si sos un papá que vale la pena, vos vas a ser esa lámpara que estás por encima, al frente, ¿verdad?, de tu familia. Vas a ser el modelo, vas a ser el que llevas adelante con fuerza y entusiasmo. Yo algunas veces suelo pensar y digo, ¿qué clase de papá, verdad? Nosotros muchas veces tenemos. Ciertamente que uno no va a la universidad para ser papá o para ser mamá, pero nuestra universidad es la vida, nuestra escuela es la vida, y sobre todo también desde una reflexión profunda que tenemos que hacer desde nuestro reflexionar existencial, porque cuando yo digo la religión, entonces yo quisiera que cambiemos esa mentalidad, porque la gente pues piensa que la religión, no sé, es una cosa, no sé, que está ahí como un apéndice, ¿verdad? Como una cosita más. Yo puedo ser religioso, no religioso, puedo vivir con religión o sin religión. Y no, mentira, no. Porque tu misma opción de ser un superficial, esa ya es una clase de religión. O sea, es una forma de religarte a tu vida, ¿entendiste? ¿Cómo te estás religando a tu vida? De forma superficial. O sea, de una forma irresponsable. Eso es lo que quiere decir. O sea, que la religión siempre existe. Yo me religo como un empresario y no me interesa todas las otras cosas. Yo solamente con mi platita o con mi trabajito o con mi hacer crecer mi empresa y punto. Esa es tu forma de religarte. Esa es tu religión, ¿entiendes? O sea, yo eso es lo que quiero que entendamos.
no entendí de las terminologías, entonces ya hay cualquier cosa, entonces pensamos. Entonces viene un joven o viene un señor, viene yo, padre, de la religión, no quiero saber nada porque la religión, no. De yapú, quiere decir que entendés, sos ignorante, eso es lo que sos. No entendés lo que significa la religión. Religión es religar, o sea, nadie puede entonces, ¿cómo podemos decir? Escaparse de esa realidad, porque esa es esencia y parte de nuestra propia existencia. O sea, yo me religo con mi vida siendo sacerdote, o sea, mi existencia está en relación, dice Obea, ¿con qué cosa? Con lo que yo soy. Entonces, tu religión está en esencia o en relación con lo que vos sos. Si sos un bandido, entonces tu religión está entonces en relación con lo que vos sos, ¿entendiste? Entonces, si sos, no sé, un narcotraficante, entonces tu religión, tu relación está con todo ese pensamiento. ¿Cómo voy a producir? ¿Cómo voy a vender? ¿A quién le voy a bromar? ¿A quién le voy a vender? ¿Con quién me voy a pelear? ¿A quién le vamos a matar? ¿A quién le vamos a perseguir? O sea, cada uno entonces está en relación, en religión, y esa es tu religión. Ahora, cuando te propone aquí, esta es una propuesta, ¿verdad?, que nos da la palabra de Dios. Y Dios nos dice, hijo mío, esta es tu esencia. Esto es el 100%. Deco Releana Cuarellana, ¿para qué yo te creo? Esta es la verdadera forma de religarse, de religarte vos conmigo mismo, vos contigo mismo y vos con tu sociedad, con tu comunidad y con la naturaleza, los 4 puntos si queremos, ¿verdad? Entonces esenciales, con Dios, conmigo mismo, con los demás y con lo que nos rodea, es decir, con la naturaleza. Entonces, si nosotros llegamos a entender estos puntos, si nosotros llegamos a captar estos elementos y esta esencia, ¿verdad?, fundamental de lo que es el religarse, ahora nosotros vamos a entender lo que significa esto que acabamos de leer en el 28, 13 en adelante. Dice, el Señor te pondrá al frente, no detrás. Te pondrá al frente, no detrás. Te está hablando como bendición. Por algo el Señor te está llamando y te dice, vos te comprometés a ser un papá. Muy bien. Tengo mi esposa, tengo mis hijos. Bueno, entonces Dios dice, Él te pondrá al frente, no te puede poner detrás, porque sos el que tenés que mostrar el camino. Vos sos responsable de esa creación, de esos hijos que trajiste al mundo, que son de Dios, pero que Dios te responsabilizó para llevarlos adelante, para que entren dentro de la sociedad y para que sean felices y se realicen también como personas. Lleguen a una bendición y no sean malditos, ¿entienden? Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos.
ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María.
Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Qué lindo este libro, ¿verdad? Que nos invita a cada uno de nosotros a seguir entendiendo lo que significa la bendición, la gracia de Dios, pero al mismo tiempo al estar atentos, ¿verdad? Y saber que somos nosotros quienes vamos construyendo nuestra propia vida en primer lugar. Nuestra vida la construimos nosotros. No es que Dios con un rayo, ¿verdad?, va a tirar un rayito ahí como el Dios Zeus, o como muchas veces dicen los protestantes, venga aquí que Dios le va a dar esto, venga que Dios le va a dar aquello. No, aquí Dios te da, pero Dios ya te ha dado, diría yo. No es que Dios te va a dar, Dios ya te dio. De ya eres coma. Lo que nosotros tenemos que hacer es despertar eso que ya tenemos por dentro, esa riqueza impresionante que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Y entonces, si Dios nos ha regalado, nosotros tenemos que ponerlo en práctica. Si Dios nos ha puesto, ¿verdad?, en este mundo así con esa fuerza, nosotros tenemos que dar también ese paso importante de ir hacia adelante, de luchar, de empeñarnos. Eso pues es lo esencial y lo fundamental. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que esto es hermoso, ¿verdad?, para nosotros? Esta es una gracia riquísima, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Entonces, por eso dice, primero te pone al frente, te pondrá al frente, no te pondrá detrás. Segundo, siempre estarás arriba, nunca abajo. O sea, son metáforas, digamos así, en este caso metáforas toponímicas, o sea, de lugares donde se nos ubica, donde se nos pone, arriba, abajo, delante, atrás, ¿verdad? Elementos que nosotros podemos entender. Te pone desde arriba y claro, incluso el nombre, mirá qué lindo que es, porque estas son reflexiones posteriores, ¿verdad? Sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando Pablo comienza a fundar las comunidades, les pone por encima, arriba, a aquellos que tienen que ser luz, aquellos que tienen que iluminar, que tienen que dirigir la comunidad. ¿Quiénes son? A ver si saben. ¿Cómo se dice en griego? Episkopos, episcopos, es decir, son los obispos, como decimos nosotros después de nuestra traducción. Epi, encima de, epi. Scopus, mirar. Mirar desde arriba. Pero dice la episcopos, episcopado. El obispo. ¿Quién es el obispo? El obispo es el que verdaderamente mira desde arriba. No, primero tiene que episcopos. Tiene que estar, mirar, observar, acompañar, saber, conocer. Oñeana, ojenduana, oikuana, anila pecha. Eso no es episcopos, ¿verdad? Y todo cristiano, todo papá. A ver, vos como papá, vos como mamá, sos un episcopos, es decir, estás por encima de. Por eso te está diciendo aquí, mira que estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el libro del Deuteronomio. Y eso se hace una relectura después, ¿verdad? Lean la carta que se le escribe a Timoteo, la carta que se le escribe a Tito, ¿verdad? Siempre, a pesar de que son jovencitos, les dice, bueno, aquí hay que tener en la comunidad alguien que pueda velar, ayudar, como ese centinela. El centinela está allá arriba, ¿viste? Te pongo arriba, dice. Porque desde arriba vos tenés esa visión general, tenés la hermosura de todo lo que significa, ¿verdad? No es que te perdés ahí en medio de la floresta, ¿verdad? Te perdés en medio del bosque. No, vos es como que subís desde arriba. Esto es lindo también cuando uno viaja, por ejemplo, en un avión, ¿verdad? O cuando uno sube allá arriba desde una antena, o cuando uno está en las grandes montañas allá arriba. Yo tuve la gracia, ¿verdad? Y hasta ahora agradezco al Señor de las lindas experiencias, sobre todo en Europa, que uno tiene esas montañas, 3.000 metros, las Dolomitas, por ejemplo. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Vos te subías allá arriba, en las montañas, en esos miradores, sobre todo en verano, ¿verdad? Cuando uno ve en verano. Después en invierno es un poquitito más difícil ver tan lejos, ¿verdad? Por el frío, entonces es mucho más difícil, pero son cosas también maravillosas. Hay días en que está hermoso el día, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, si nosotros entendemos esto, lo que te está diciendo aquí desde el libro del Deuteronomio, nos está hablando. Y siempre dice, siempre, siempre, siempre tú estarás arriba. Nunca, nunca abajo. Y ese es el que está con la bendición. Para poder bien decir, para poder ver bien, por ejemplo,
anilare ya pipareite, herente las cosas, decidinte las cosas. Ella ponte más, y no sé de dónde viene ni a dónde va, ella lleva. Entonces, nunca abajo, con tal que obedezcas los mandamientos del Señor tu Dios. Te pone una condición, ¿verdad? Está bien, dice, yo te voy a poner arriba, nunca abajo, pero vas a estar arriba y ahí te pone el condicionamiento. O vas a estar arriba como un papá verdadero, o vas a estar arriba como un animador de tu comunidad, o vas a estar arriba como una mamá o como un jefe en tu trabajo, en tu oficina, no sé, en tu empresa. ¿Cuándo vas a estar arriba? Y cuando justamente, primero vos obedeces, vos me obedeces. Entonces vos sos el que tenés ese corazón humano, humanitario, como dice Ezequiel. Les sacaré ese corazón de piedra y les pondré ese corazón de carne. Quiere decir ser humanos, que late, que sangre, que sufre, que palpita por los demás. Y entonces te dice aquí, cuando tú obedezcas verdaderamente al Señor tu Dios, que hoy te ordeno practicar cuidadosamente. Cuidadosamente. Esta palabrita también es linda que nosotros reflexionemos y miremos un poco. En nuestra vida cristiana, hoy, si vamos a mirar ya desde el Nuevo Testamento, pero que tiene aquí sus raíces básicas, elementales desde el Antiguo Testamento, nosotros estamos encontrando y estamos viendo, ¿verdad?, que todo este camino lo tenemos que hacer de una manera muy cuidadosa. Tenemos que hacer entonces de ese camino bien cuidadoso. Es decir, siempre despiertos, siempre atentos, siempre deseosos de. ¿Entienden? Y esto es importante. Esto es importante y esto es esencial que nosotros lo hagamos. Entonces, queridos hermanos, yo quisiera pedirles verdaderamente a cada uno de nosotros y que cada uno se dé cuenta, que cada uno pueda mirar y que cada uno pueda fortalecerse también, ¿verdad?, desde Dios. Esta es la riqueza esencial y fundamental que nosotros estamos encontrando en nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer ese camino también cuidadoso, quiere decir que nos pide a nosotros responsabilidad. Queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Vamos a seguir porque esto es tan importante, tan lindo como el Señor nos va hablando. Y al final de cuentas, no es leer cosas que se han escrito hace 2500 años, sino que esto es tan actual para nosotros hoy. Por eso el Señor dice, nos habla hoy a nuestra vida, a nuestra existencia, desde ese mensaje que lo podamos poner también en práctica para nuestra comunidad. Y nos despedimos por el día de hoy con la bendición del Señor, que nos deje su bendición, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.